Aún recuerdo el frío metálico de la sala de autopsias aquella mañana. El olor a desinfectante era el mismo de siempre, penetrante y casi reconfortante, porque me recordaba que estaba en un entorno controlado, clínico, donde la ciencia reinaba por encima de cualquier emoción. Pensé que sería otro día más de rutina, abrir un cuerpo, seguir el protocolo, registrar los hallazgos y continuar. Pero lo que encontré en esa mesa cambió para siempre mi manera de ver la muerte y la vida. Dicen que con el tiempo uno se acostumbra a la muerte, que los cuerpos dejan de impresionar y que todo se vuelve un procedimiento mecánico. Yo también lo creía. Hasta que me enfrenté a esa autopsia, la más perturbadora de mi carrera. No fue solo lo que descubrí dentro del cuerpo, sino lo que ese hallazgo insinuaba, lo que despertaba. A veces, los muertos hablan y lo hacen de formas que no estamos preparados para escuchar. Hoy quiero contarte esa experiencia, no como un relato clínico lleno de tecnicismos, sino como un testimonio personal. Quiero que te sientas conmigo en esa sala, que escuches el eco metálico de los instrumentos, que percibas la tensión en el aire cuando lo inesperado aparece frente a nosotros. Y sobre todo, quiero compartirte la carga que aún hoy, después de años, sigue acompañándome cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese día. Tal vez te preguntes, ¿qué puede hacer que un profesional, alguien entrenado para lidiar con la muerte, se sienta perseguido por una sola autopsia? Esa es la pregunta que me ha atormentado y es la historia que te voy a narrar. No busco asustarte, sino mostrarte cómo, incluso en los ambientes más fríos y racionales, la muerte tiene una manera de rompernos, de dejarnos marcas invisibles. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte no es una historia común, es un viaje al límite de lo humano y lo profesional, donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable y donde un recuerdo se convierte en una sombra que nunca se va. Y si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte. Aquí comparto relatos que van más allá de lo evidente, historias que invitan a reflexionar, a cuestionar y a veces a estremecerse. El lugar donde ocurrió todo era, en apariencia, un escenario común para mí. La morgue del hospital universitario no era precisamente acogedora, pero con el tiempo se convertía en una segunda casa. Recuerdo sus pasillos largos y estrechos, iluminados por luces fluorescentes que, más que alumbrar, parecían teñirlo todo de un blanco enfermizo. El sonido de mis pasos resonaba en el piso de baldosas grises, mezclándose con el zumbido constante de las lámparas. Era un entorno frío, diseñado para la asepsia, no para la comodidad. Y sin embargo, ese ambiente aséptico servía como refugio frente a la crudeza de lo que allí se vivía a diario. Yo era joven, todavía en una etapa de formación, con la arrogancia silenciosa de quien cree que nada puede derrumbarlo. Había pasado ya por varias autopsias, suficientes para sentir que empezaba a dominar el oficio. Sabía cómo manejar los instrumentos, cómo mantener la compostura y cómo proteger mi mente de lo que veía. O al menos eso creía. La morgue se había convertido en una especie de laboratorio donde lo humano se disolvía en lo científico, donde el respeto por el cuerpo coexistía con la frialdad del bisturí. Aquel día, como tantos otros, el procedimiento comenzó desde temprano. El jefe de sala, un hombre de voz grave y mirada siempre cansada, ya estaba allí, preparando los informes previos. Su presencia imponía disciplina. No necesitaba levantar la voz para recordarnos que no estábamos en un juego, sino en un espacio donde cada detalle contaba. A su lado, dos asistentes más veteranos repasaban la hoja clínica del difunto. Yo los observaba mientras me colocaba los guantes de látex y ajustaba la bata, tratando de imitar esa seriedad que los años les habían tallado en el rostro. El cuerpo ya estaba sobre la mesa de acero inoxidable. Cubierto con una sábana blanca, parecía un simple bulto inerte, uno más entre tantos. El frío de la sala lo mantenía rígido, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero lo que más recuerdo no es la visión del cuerpo, sino el silencio que lo rodeaba.
Un silencio que no era el habitual, cargado de rutina, sino algo distinto, como si el ambiente mismo presintiera lo que estaba por venir. En ese momento, mientras nos preparábamos para comenzar, yo no lo sabía, pero aquella autopsia, la más perturbadora de mi vida, estaba a punto de enseñarme que la muerte no siempre es silenciosa y que a veces lo que descubrimos en un cuerpo tiene el poder de perseguirnos mucho más allá de la sala de disección. El bisturí cortó la piel con la precisión de un ritual aprendido. Cada movimiento estaba medido, casi coreografiado, como si las manos supieran qué hacer antes de que la mente lo ordenara. Al principio, todo parecía seguir el curso habitual. Incisiones cuidadosas, apertura de la cavidad torácica, exposición de los órganos internos. Sin embargo, desde los primeros instantes, algo en mí comenzó a revelarse. No era miedo, tampoco asco. Era otra cosa, más sutil, como una intuición que me susurraba que lo que íbamos a encontrar no sería nada común. El cuerpo estaba bien conservado. La temperatura de la sala ayudaba a mantener cada detalle visible. El tejido no mostraba signos evidentes de violencia externa, salvo por algunos moretones que habían pasado desapercibidos en el examen inicial. Pero cuando se comenzó a abrir la caja torácica, noté la primera anomalía. Los pulmones no tenían el aspecto que esperaba. Estaban congestionados, pero no de la forma clásica de un edema pulmonar. Había algo extraño en la textura, un matiz grisáceo que parecía incompatible con un cuerpo relativamente joven. El jefe de sala fue el primero en notarlo. Frunció el ceño mientras hacía un comentario seco. «No es típico. Vamos a registrar esto». Me acerqué más, con la atención redoblada. Tocamos el tejido con delicadeza, y la consistencia era inusual, casi granulosa. Era como si algo hubiera dañado lentamente esa estructura vital desde dentro, sin que nadie lo detectara en vida. El aire se volvió más pesado, aunque probablemente era mi percepción. Seguimos adelante. El corazón fue extraído con el mismo cuidado. Al observarlo, todos quedamos en silencio. Era más pequeño de lo normal, con una rigidez extraña en las paredes. No se trataba de un infarto clásico ni de una miocardiopatía evidente. Había marcas internas que sugerían un proceso patológico distinto, algo que parecía ocultarse bajo la superficie, sin mostrar signos claros durante la vida de esa persona. Yo, como aprendiz, debía observar y tomar nota, pero mi mente iba más allá. Pensaba en la vida de aquel individuo, en cómo habría sido su último día, en si había sentido dolor, miedo, desconcierto. Esa mezcla de curiosidad profesional y empatía humana me mantenía atrapado en cada detalle. La parte abdominal reveló nuevas sorpresas. El hígado estaba inflamado, pero no por cirrosis ni por acumulación de grasa. Tenía una apariencia moteada, con manchas oscuras que parecían dibujar un mapa incomprensible en su superficie. Uno de los asistentes, más veterano, murmuró algo casi inaudible. «Esto no es normal». El jefe lo miró con severidad, como si quisiera mantener la calma del equipo, pero el murmullo había dejado en el aire una sombra. Yo seguía tomando notas, describiendo lo que veía, pero cada palabra que escribía parecía insuficiente para capturar la rareza del hallazgo. Los intestinos, por su parte, mostraban áreas con un color más pálido de lo esperado, como si hubieran perdido vitalidad mucho antes de la muerte. Cada órgano parecía narrar una historia distinta, piezas de un rompecabezas que no encajaban. A medida que avanzábamos, empecé a sentir un malestar sutil. No era físico, era emocional. Había algo inquietante en la forma en que cada órgano presentaba una rareza, como si el cuerpo entero hubiera sido víctima de un proceso oculto, progresivo, que no dejaba huellas claras en la superficie. La morgue, con su silencio característico, se convirtió en un escenario de tensión contenida. El jefe de sala, normalmente parco en palabras, comenzó a hacer más anotaciones de lo habitual. Sus ojos se movían rápido,
examinando cada rincón del cuerpo con un escrutinio casi obsesivo. No era común verlo así. Sus manos, aunque firmes, se movían con una cautela que yo no había presenciado en otras autopsias. Llegó el momento de analizar el cerebro, un procedimiento que siempre imponía respeto. La apertura del cráneo es un acto delicado, y aquel día se hizo con una solemnidad aún mayor. El sonido de la sierra oscilante cortando el hueso resonó en la sala con un eco metálico que me erizó la piel. Siempre me había impresionado ese momento, pero en esta ocasión el efecto fue más profundo, como si cada vibración calara en mi interior. Al retirar la bóveda craneana, el cerebro apareció ante nosotros. A primera vista su superficie mostraba un aspecto normal, pero al examinarlo con detalle notamos irregularidades en la corteza. Había zonas con un aspecto más blando, como si se hubieran deteriorado prematuramente. El jefe detuvo sus manos, observó fijamente y luego suspiró, un gesto poco común en él. «Esto es extraño», dijo finalmente, «muy extraño». Su voz quebró el aire helado de la sala. Nadie respondió, pero el silencio posterior fue aún más elocuente. Los ojos de todos se encontraron por un segundo como si compartiéramos la misma sensación. Aquello no encajaba con nada que hubiéramos visto antes. Mientras observaba, me descubrí temblando ligeramente. No era de frío, era algo más profundo. La sensación de estar frente a un misterio que escapaba a la lógica. Hasta ese momento, cada autopsia que había presenciado tenía un final previsible. Siempre, de una forma u otra, los cuerpos terminaban revelando sus secretos. Pero aquí, los hallazgos se acumulaban sin armar un cuadro coherente. Era como si el cuerpo estuviera ocultando deliberadamente su verdad. Intenté racionalizarlo. Me dije que eran patologías poco comunes, que quizás se trataba de un caso clínico raro que, con el tiempo, encontraría explicación en algún artículo o manual médico. Pero una parte de mí no podía evitar sentir que había algo más. Una sombra intangible, una presencia que se manifestaba en cada órgano alterado, en cada tejido que desafiaba las expectativas. El jefe ordenó tomar múltiples muestras para análisis histológicos. Nunca había visto que se pidieran tantas en una sola autopsia. Era como si quisiera cubrir cada ángulo posible, como si necesitara pruebas que respaldaran lo que nuestros ojos ya estaban percibiendo, pero que la mente se negaba a aceptar. Yo me movía de un lado a otro, asistiendo, registrando, observando. Y cuanto más avanzábamos, más sentía que el ambiente se transformaba. La morgue, que siempre había sido un lugar de fría racionalidad, se convertía en un escenario cargado de incertidumbre. No era solo la ciencia trabajando, era algo más, una lucha invisible entre lo que podíamos explicar y lo que escapaba a nuestro entendimiento. Recuerdo que en un momento, mientras sostenía una pinza con una muestra, me crucé con la mirada de uno de los asistentes. Sus ojos reflejaban exactamente lo que yo estaba sintiendo: inquietud. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que ese cuerpo estaba narrando una historia fuera de lo común. El tiempo parecía dilatarse. Cada minuto se volvía más denso, cada hallazgo más perturbador. El frío de la sala, en lugar de mantenernos concentrados, parecía acentuar la sensación de estar atrapados en un espacio donde algo invisible nos observaba. A lo largo de las horas, seguimos descubriendo anomalías. El sistema vascular mostraba signos de fragilidad inusual, como si los vasos se hubieran desgastado mucho antes de lo esperado para la edad del individuo. Había pequeños coágulos en lugares improbables, señales de un proceso que nadie había diagnosticado en vida. Yo, mientras tanto, no podía evitar pensar en la persona que había habitado ese cuerpo. ¿Cómo habría sido su vida? ¿Había sentido que algo no estaba bien? ¿Había buscado ayuda médica y recibido respuestas equivocadas? Cada hallazgo me empujaba más a esas preguntas, como si el difunto, silenciosamente, me las estuviera dictando. Con cada observación,
Mi bloc de notas se llenaba de descripciones que me parecían más literarias que técnicas. Escribía sobre texturas, colores, consistencias, y me daba cuenta de que estaba tratando de atrapar en palabras no solo lo que veía, sino lo que sentía. Era como si el acto de escribir fuera una forma de contener el desasosiego que crecía en mí. En un instante que recuerdo con claridad, el jefe pidió silencio absoluto para revisar una zona del hígado bajo el microscopio portátil que teníamos en la sala. Nos acercamos en torno a la mesa, observando cómo ajustaba el foco con manos firmes pero tensas. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz baja, casi un murmullo. «Esto no tiene sentido». No explicó más. Pero esas 4 palabras bastaron para marcar la diferencia con cualquier otra autopsia en la que había participado. El jefe jamás se permitía la duda en voz alta. Siempre tenía una hipótesis, una dirección clara, aunque luego los análisis confirmaran o corrigieran. Ese día, en cambio, la incertidumbre lo atravesaba de la misma forma que a nosotros. Y fue allí cuando lo comprendí. Esa autopsia no iba a ser como las demás. No se trataba de encontrar una causa de muerte rutinaria ni de cerrar un expediente clínico. Lo que estábamos viviendo era una experiencia que nos iba a marcar, aunque aún no sabíamos hasta qué punto. Me quedé mirando el cuerpo tendido, abierto sobre la mesa de acero. Por primera vez desde que entré en aquella morgue, tuve la sensación de que no estábamos observando simplemente a un cadáver. Había algo más en juego, una narrativa que se resistía a ser descifrada. Y aunque mi deber era mantener la calma, lo cierto es que dentro de mí había comenzado a gestarse una inquietud que jamás me abandonaría. La segunda fase de la autopsia fue la que más se grabó en mi memoria. Hasta ese momento, los hallazgos habían sido extraños, inquietantes, pero todavía podían explicarse dentro de un marco clínico. Lo que vino después, en cambio, fue lo que transformó la sala de autopsias en un escenario de desasosiego. El jefe decidió que debíamos examinar con mayor detalle los vasos linfáticos y ganglios. No era algo que siempre se hacía con tanto rigor, a menos que hubiera una sospecha concreta, pero su mirada lo decía todo. Él también sentía que había un patrón oculto, una enfermedad que no terminaba de revelarse. Con gestos precisos, fue aislando los ganglios torácicos y abdominales. Yo observaba, atento, registrando cada paso, cuando noté que el tejido tenía un tono distinto, como si hubiera perdido vitalidad mucho antes de la muerte. «Miren esto», dijo el jefe, señalando uno de los ganglios inflamados. «No corresponde con una infección típica». Lo palpamos. La consistencia era anormal, demasiado dura en unas partes, demasiado blanda en otras, como un tejido que hubiera sido sometido a una degradación desigual. El contraste era perturbador. Me acerqué más de la cuenta, como queriendo encontrar en ese tejido una respuesta que la mente no lograba formular. En ese momento sentí algo extraño, como un escalofrío que me recorrió la columna. Era absurdo. No había nada sobrenatural allí, solo órganos y tejidos. Pero ese contacto visual, esa inspección tan cercana, me hizo sentir que el cuerpo aún quería comunicar algo, que su historia estaba incompleta y nos estaba arrastrando hacia ella. Los asistentes también parecían más tensos de lo habitual. Uno de ellos, que solía mantener un humor ligero incluso en las autopsias más difíciles, estaba ahora en completo silencio, con los labios apretados y la mirada fija en el cadáver. Era como si todos hubiéramos entrado en un pacto tácito. Continuar, aunque la incomodidad nos superara. El siguiente hallazgo fue aún más desconcertante. Al revisar los riñones, descubrimos que estaban llenos de pequeñas cicatrices internas, como si hubieran sufrido repetidos episodios de daño sin que la persona lo supiera. Era como observar las huellas de una batalla silenciosa, librada a lo largo de años, y sin embargo, no había registros médicos que indicaran enfermedades renales previas. La contradicción era brutal.
un cuerpo que hablaba de enfermedad frente a un historial que decía lo contrario. Yo seguía tomando notas, pero mi escritura se volvió irregular. Me costaba encontrar palabras para describir lo que veía. No era solo un tema médico, era la sensación de que algo había estado deteriorando a esa persona desde adentro, sin dejar rastros visibles en vida. Me preguntaba si habría sentido fatiga crónica, dolores vagos, molestias inexplicables que ningún médico lograba diagnosticar. Pensar en ello me producía un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el jefe, con un gesto brusco, pidió que nos acercáramos todos. Había encontrado algo en el tejido subcutáneo, una serie de marcas internas que parecían cicatrices antiguas. No eran lesiones externas, ni golpes. Eran como huellas dejadas en las capas más profundas de la piel, invisibles desde fuera. «Esto no corresponde a nada que yo haya visto antes», murmuró. El silencio volvió a llenar la sala. La luz fluorescente parecía más fría, el aire más denso. Nadie quería decir lo que estaba pensando, que aquellas marcas eran inexplicables. Cada uno de nosotros, en su interior, buscaba en su memoria referencias clínicas, enfermedades raras, síndromes poco frecuentes, pero nada encajaba. Yo, en ese instante, comencé a sentir algo más perturbador, la idea de que estábamos frente a una historia que no se trataba solo de medicina, que aquel cuerpo cargaba con un secreto imposible de traducir en términos científicos. Era un pensamiento irracional, lo sé, pero fue inevitable. A medida que avanzábamos, la tensión se volvió insoportable. Cada órgano que retirábamos revelaba una nueva anomalía. Las arterias, por ejemplo, mostraban depósitos irregulares, pero no típicos de aterosclerosis. Eran más bien acumulaciones extrañas, como si una sustancia ajena hubiera recorrido el cuerpo y dejado su rastro. «Anoten todo con detalle», ordenó el jefe, «cada mínimo hallazgo». Sus palabras, firmes pero tensas, se grabaron en mí. Él nunca perdía la compostura, y sin embargo allí estaba, insistiendo en un registro exhaustivo, como si temiera que nadie le creyera después. Yo miraba sus manos mientras trabajaba, y me di cuenta de que, aunque permanecían firmes, sus dedos temblaban apenas perceptiblemente. Aquello me estremeció. Si el hombre con más experiencia en esa sala se veía afectado, ¿qué quedaba para los demás? La autopsia se prolongó mucho más de lo habitual. El tiempo en la morgue suele medirse en procedimientos, no en horas, pero esa mañana los minutos parecían no terminar nunca. Afuera, el hospital seguía con su vida normal, mientras nosotros permanecíamos encerrados en un mundo paralelo, atrapados en la disección de un enigma. En un momento el jefe ordenó una pausa. Necesitábamos respirar, aunque fuera por unos minutos. Nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos en silencio y nos quedamos de pie, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de mirar al cuerpo sobre la mesa, abierto, expuesto, como un libro escrito en un lenguaje que no comprendíamos. Durante esa pausa, recordé algo que uno de mis profesores había dicho tiempo atrás. El cuerpo humano nunca miente. Todo lo que le ocurre queda registrado en algún lugar. Solo hay que saber leerlo. Esa frase me había parecido un acto de confianza en la ciencia. Ese día, en cambio, sonaba como una sentencia que nos estaba desafiando. Si el cuerpo nunca miente, ¿qué nos estaba diciendo este? Reanudamos el trabajo con la esperanza de que las últimas observaciones nos dieran claridad, pero lo contrario sucedió. El análisis del páncreas mostró áreas necróticas irregulares que tampoco encajaban con procesos conocidos. Era como si cada órgano hubiera sido atacado por una enfermedad distinta y, sin embargo, todo formara parte de un mismo cuadro incomprensible. La frustración comenzó a mezclarse con la angustia. Era como perseguir una sombra. Cuanto más creíamos acercarnos a la respuesta, más se alejaba. Y yo sentía que el peso de esa incertidumbre se me clavaba en el pecho. Lo que más me impactó, sin embargo, no fueron los hallazgos físicos, sino el ambiente en la sala. Esa morgue,
siempre tan impersonal, se había transformado en un espacio cargado de emociones. El silencio ya no era el silencio del trabajo concentrado. Era un silencio denso, casi opresivo, que hablaba de miedo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estábamos asustados. En un instante que nunca olvidaré, uno de los asistentes dejó caer un instrumento al suelo. El sonido metálico rebotó en las paredes y nos sobresaltó a todos. Fue como si un cristal se rompiera, revelando la tensión acumulada. El asistente murmuró una disculpa, pero su voz temblaba. Ese gesto, tan pequeño, me mostró hasta qué punto estábamos al límite. El jefe retomó el control de la sala con voz firme. Continuemos. El cuerpo aún tiene cosas que mostrar. Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Aquel cadáver parecía estar narrando una historia a cuentagotas, obligándonos a escuchar cada capítulo aunque no quisiéramos, y yo, atrapado entre el deber y el miedo, no podía apartar la mirada. Seguimos adelante, y poco a poco la autopsia se convirtió en algo más que un procedimiento médico. Era una experiencia transformadora, una especie de revelación que nos empujaba a aceptar que no siempre tendríamos respuestas. Yo lo sentía en cada fibra de mi ser. Esa autopsia me perseguiría mucho después de abandonar la sala. Cuando por fin cerramos el cuerpo, el ambiente quedó impregnado de un silencio espeso. No había satisfacción profesional, no había la calma de haber resuelto un enigma clínico. Solo quedaba una sensación de derrota, de haber sido testigos de algo que nos superaba. Me quité los guantes y me quedé mirando mis manos. Estaban frías, temblorosas. En ese momento comprendí que no era solo un aprendiz presenciando un procedimiento. Había cruzado un umbral invisible. Había visto lo que nunca debí ver. Había sentido lo que nunca pensé sentir en una morgue. El jefe guardó las notas en silencio, con gesto adusto. Los asistentes comenzaron a limpiar los instrumentos, evitando mirarse entre sí. Yo permanecí quieto, observando el cuerpo ya cubierto de nuevo por la sábana blanca, y dentro de mí una certeza se hizo fuerte. Esa autopsia, con todas sus preguntas sin respuesta, me acompañaría durante años, persiguiéndome en sueños, apareciendo en los recuerdos más inesperados. No podía explicarlo en ese momento, pero algo había cambiado en mí. Ese día dejé de ver la muerte como un hecho meramente biológico. Comprendí que detrás de cada cuerpo hay misterios que la ciencia no siempre logra descifrar, y que algunas verdades, cuando se revelan, tienen la capacidad de seguirte como una sombra imposible de disipar. Cuando creí que ya nada podía sorprenderme más, lo inesperado comenzó a tomar forma. El cuerpo había sido cerrado y registrado, pero la sensación de incompletitud nos obligó a dar un paso adicional. El jefe decidió que ciertas muestras debían ser revisadas de inmediato, no en los días siguientes como se hacía normalmente. Quiso observarlas bajo el microscopio de la sala, como si necesitara respuestas urgentes antes de abandonar aquel lugar. El ambiente estaba enrarecido. Nadie hablaba demasiado, y cada gesto se volvía más lento, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. El jefe tomó un fragmento del hígado, lo colocó en la platina y ajustó el lente con la precisión de quien sabe que está a punto de descubrir algo importante. «Vengan, miren», dijo con voz baja. Uno a uno nos acercamos para observar. Lo que vi me dejó paralizado. El tejido no mostraba las estructuras habituales, las células ordenadas que se repiten como un patrón conocido. En su lugar, había áreas con formaciones extrañas, casi caóticas, como si las células hubieran olvidado su función original. No se parecía a un tumor clásico ni a una necrosis común. Era otra cosa, algo que escapaba a lo que yo había visto hasta ese momento en mis prácticas y estudios. El jefe guardó silencio durante varios segundos. Podía sentir la tensión en su respiración más rápida de lo habitual. Finalmente, murmuró: «Esto no corresponde a nada documentado».
Esas palabras fueron como un mazazo. El hombre que más confiaba en la ciencia, que siempre encontraba una explicación, estaba aceptando que no podía clasificar lo que tenía frente a los ojos. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mientras los demás también miraban, percibí cómo la incredulidad se extendía en la sala. Cada uno encontraba una rareza distinta, un detalle que no encajaba con ninguna enfermedad conocida. Era como si estuviéramos ante un organismo que había seguido sus propias reglas, un cuerpo que había escrito su propia biología sin atender a los manuales de la medicina. En ese instante, me invadió una idea absurda pero persistente. ¿Y si aquello no era solo un proceso biológico? ¿Y si había algo más detrás? Una historia personal, una experiencia vital que había dejado huellas invisibles. Era irracional pensarlo, pero mi mente se negaba a callar. El jefe se incorporó y se quitó los guantes con brusquedad. Caminó unos pasos por la sala, con el ceño fruncido. Nadie se atrevía a interrumpir su concentración. Luego se volvió hacia nosotros. Este caso no se va a cerrar fácilmente. Lo anotó todo, con una precisión casi obsesiva. Yo podía ver cómo apretaba la pluma contra el papel, como si quisiera asegurarse de que cada trazo quedara grabado. La tensión se intensificó cuando pasamos a revisar las muestras del cerebro. Esa fue la parte más perturbadora. Bajo el microscopio, la corteza mostraba vacíos, huecos que no correspondían a una degeneración típica. Era como si parte de la memoria de esa persona se hubiera borrado físicamente, dejando espacios en blanco. Yo me quedé helado. No podía dejar de pensar en lo que significaba. ¿Qué parte de la vida de aquel individuo había desaparecido junto con esas áreas? ¿Qué pensamientos, qué recuerdos, qué fragmentos de identidad se habían perdido en esa masa blanda y anómala? El jefe nos hizo apartarnos y respiró hondo antes de hablar. Esto no se lo cuenten a nadie todavía. Necesito revisar más antes de dar un informe. Esa orden, más que tranquilizarme, me llenó de inquietud. Porque si había algo que él quería mantener en secreto, era porque no solo estábamos frente a un hallazgo extraño, estábamos frente a un descubrimiento incómodo, algo que podía generar dudas, rumores o incluso miedo. La incomodidad creció aún más cuando revisamos los ganglios. Bajo la lente presentaban formaciones geométricas casi simétricas, imposibles de atribuir al azar. Los demás guardaron silencio, pero yo vi cómo uno de los asistentes se persignó discretamente como si aquello superara el ámbito médico y entrara en otra esfera. Yo no me atrevía a hablar, pero mi mente hervía. Todo lo que había aprendido en libros, todo lo que me habían enseñado sobre la objetividad de la ciencia, se tambaleaba. Porque aquel cuerpo no estaba siguiendo ninguna regla conocida. La noche comenzó a caer sobre la ciudad, y nosotros seguíamos encerrados en la morgue. Afuera, las luces del hospital se encendían, y la vida continuaba como si nada pasara. Pero adentro, cada minuto parecía arrastrarnos más hacia un terreno desconocido. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras limpiábamos los restos de instrumentos, uno de los asistentes notó algo extraño en la piel del cadáver, a la altura del abdomen. Era una marca tenue, invisible bajo la iluminación inicial, pero perceptible cuando la luz de la lámpara portátil se inclinaba en cierto ángulo. Nos acercamos todos. La piel mostraba una serie de líneas finas, casi como un patrón, que no correspondían a cicatrices ni a golpes. Eran marcas superficiales, pero extrañamente ordenadas, como un dibujo borrado por el tiempo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de los asistentes. El jefe se inclinó, lo observó en silencio y negó con la cabeza. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo. No tenía explicación. Yo me quedé mirando esas líneas y sentí un escalofrío. No era solo un hallazgo físico, era como si el cuerpo hubiera querido dejar un mensaje. La idea era absurda, pero no podía sacármela de la mente. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie quería ser el primero en dar una interpretación,
Finalmente, el jefe dijo con voz seca: «Registren esto también». Y así lo hicimos. Pero todos sabíamos que esa nota no iba a aclarar nada. El cansancio empezó a mezclarse con la tensión. Habían pasado horas desde que comenzamos y el peso emocional nos estaba aplastando. Yo me sentía agotado, pero también inquieto, como si algo me empujara a seguir buscando respuestas. En un momento de quietud, me descubrí observando el rostro del difunto. Cubierto en parte por la sábana, parecía dormir, pero en mi mente, esa expresión serena adquiría un nuevo significado. Ya no era la neutralidad de la muerte, era la calma de alguien que había dejado tras de sí un enigma imposible de resolver. Cuando por fin salimos de la morgue, la madrugada ya asomaba en el horizonte. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero no logró despejarme. Sentía que algo se había quedado conmigo, algo que no podía sacudir de mis hombros. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía las formaciones extrañas en el microscopio, las marcas geométricas en la piel, los huecos en el cerebro. No eran imágenes fáciles de olvidar. Y entonces, como un golpe de claridad, me di cuenta de algo. No estábamos solo ante una autopsia. Habíamos sido testigos de una historia oculta, de una verdad que el cuerpo se negaba a compartir en palabras, pero insistía en mostrar con señales. Era como si aquel individuo, incluso después de muerto, aún tuviera un secreto que defender. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, vi al jefe en su oficina, revisando papeles. Tenía el rostro más serio que nunca. Me llamó y me entregó un cuaderno con las anotaciones de la autopsia. «Esto se queda entre nosotros», dijo. Asentí sin discutir, pero mientras sostenía esas páginas, supe que llevaba en mis manos más que un informe clínico. Llevaba un pedazo de misterio, algo que no debía olvidarse, algo que inevitablemente me acompañaría. Con el paso de los días, intenté racionalizarlo. Busqué en libros, pregunté discretamente a otros médicos, revisé artículos sobre patologías raras. No encontré nada. El caso quedó como un expediente abierto, archivado entre tantos otros, pero para mí era imposible cerrarlo, porque cada vez que recordaba aquel cuerpo, algo dentro de mí se estremecía y entendí que no se trataba solo de ciencia ni de medicina, era algo mucho más profundo, la constatación de que hay experiencias que nos arrancan de la seguridad del conocimiento y nos arrojan al abismo de lo desconocido. Ese abismo desde entonces no ha dejado de perseguirme. La madrugada había pasado como un sueño turbio, y sin embargo al regresar a la morgue al día siguiente, todo estaba igual. El silencio denso, las luces frías y el olor que parecía adherirse a la piel. El cuerpo seguía allí, aunque ya habíamos hecho lo esencial, pero no era suficiente. El jefe había insistido en continuar los análisis, y todos sabíamos que lo que se avecinaba no era un trámite más. Entré con una sensación de peso en el pecho. No quería repetir la experiencia del día anterior y al mismo tiempo algo en mí necesitaba entender. Esa contradicción me mantenía en vilo. El jefe estaba de pie junto a la mesa, con las notas en la mano. Sus ojos parecían más cansados de lo normal, pero también más intensos, como los de alguien que ha pasado la noche entera rumiando pensamientos que no logra acallar. «Hoy terminamos», dijo con firmeza. «No quiero que esto quede inconcluso». Asentí, aunque mi cuerpo me pedía lo contrario. Los asistentes también guardaron silencio, obedientes. Cada uno cargaba con su propia incomodidad, pero nadie se atrevía a discutir. En esa sala, la voz del jefe era ley. Comenzamos con las últimas pruebas. El cuerpo, ya cerrado la noche anterior, fue abierto de nuevo. La incisión, que en cualquier otro caso hubiera sido rutinaria, esta vez se sintió como un acto violento, como si estuviéramos desafiando algo más allá de lo tangible. Sentí una punzada de culpa, absurda pero real, al volver a exponer los órganos. El jefe nos pidió que nos concentráramos en los tejidos musculares. Quería revisar áreas que no habían sido exploradas con suficiente detalle. Me tocó sostener la lámpara portátil,
inclinándola según sus indicaciones. Y fue entonces cuando vimos algo que ninguno de nosotros esperaba. En los músculos del pecho, al separar las fibras, aparecieron formaciones lineales, cicatrices internas que no tenían relación con lesiones comunes. Eran marcas profundas, paralelas, como si hubieran sido hechas con una precisión quirúrgica, pero en vida. Ningún accidente, ninguna caída, ninguna enfermedad que yo conociera podía explicar eso. «Esto no puede ser casualidad», susurró uno de los asistentes. El jefe lo miró con severidad, pero no dijo nada. Continuó explorando y a medida que lo hacía, las marcas se repetían en distintas zonas, en los muslos, en los brazos, incluso en la espalda, todas ocultas bajo la piel, todas invisibles al exterior. Era como si el cuerpo guardara un registro secreto, un lenguaje escrito en sus entrañas. Yo no podía apartar la mirada. Cada nueva marca me provocaba un escalofrío. Me sentía como si estuviera leyendo un libro prohibido, uno que nunca debió abrirse. El jefe ordenó tomar más muestras. Llenamos frascos con fragmentos de tejido, cada uno etiquetado con precisión obsesiva. Mientras lo hacíamos, sentí cómo la atmósfera se volvía insoportable. No era solo el frío de la sala, era la carga invisible de estar frente a un enigma que nos superaba. Entonces, ocurrió algo que marcó para siempre mi memoria. Mientras revisábamos los músculos abdominales, descubrimos un área donde las fibras parecían haberse entrelazado de manera anómala, formando un patrón casi geométrico. No era natural, no podía serlo. El jefe se quedó petrificado, con la pinza en la mano. Yo lo miré, buscando en su rostro alguna señal de explicación, pero lo único que encontré fue desconcierto. Nunca lo había visto así. Vulnerable, confundido, como si la ciencia lo hubiera abandonado. Uno de los asistentes dio un paso atrás, murmurando: «No deberíamos seguir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos lo pensamos, pero nadie quería admitirlo. Habíamos cruzado una línea invisible. Ya no estábamos simplemente desentrañando una causa de muerte, sino hurgando en un misterio que quizá nunca debía tocarse. El jefe, finalmente, habló con voz tensa. «No, terminaremos lo que empezamos». Su firmeza nos obligó a continuar, aunque la incomodidad nos quemaba por dentro. Con cada nuevo hallazgo, mi mente se llenaba de preguntas imposibles. ¿Qué podía causar semejantes patrones en el cuerpo? ¿Por qué nadie había notado nada en vida? ¿Era acaso una enfermedad rara, aún desconocida? Y esa idea me helaba la sangre. Era algo que no pertenecía al ámbito de la medicina. Mientras tomaba notas, mis manos temblaban. Intentaba mantener la letra clara, pero cada línea era un esfuerzo titánico. No quería que se notara mi miedo, aunque era evidente que todos lo compartíamos. El examen se prolongó durante horas. Descubrimos irregularidades en los nervios, cicatrices microscópicas que recorrían la médula espinal, como si algo hubiera viajado por el sistema nervioso, dejando rastros a su paso. Cada hallazgo sumaba más desconcierto. Ninguna explicación bastaba. Yo estaba agotado física y emocionalmente, pero lo peor era la sensación de estar presenciando algo que me acompañaría mucho después de salir de esa sala. En un momento, mientras el jefe revisaba una muestra al microscopio, se quitó los lentes y se cubrió el rostro con las manos. Permaneció así unos segundos, en silencio, hasta que finalmente dijo: «He trabajado en esto toda mi vida, y nunca había visto nada semejante». Esa confesión me golpeó más que cualquier hallazgo. El hombre que para mí representaba la solidez de la ciencia estaba admitiendo que había llegado a un límite. Y yo, en ese instante, comprendí que también lo había alcanzado. Terminamos la jornada con el mismo ritual de siempre: limpieza de instrumentos, anotaciones finales, cobertura del cuerpo con la sábana blanca. Pero esta vez nada fue rutinario. Cada gesto estaba cargado de solemnidad
como si estuviéramos cerrando un capítulo oscuro que ninguno de nosotros quería recordar. Cuando salí de la morgue, el sol comenzaba a ponerse. El contraste con la vida del hospital era brutal. Afuera, las personas caminaban, hablaban, reían. Para ellos era un día más. Para mí, era como si hubiera regresado de un viaje al fondo de lo desconocido. Esa noche, al llegar a casa, intenté dormir. Cerraba los ojos y veía las marcas en los músculos, los patrones en los tejidos, los huecos en el cerebro. Soñé con el cuerpo, abierto sobre la mesa, sus órganos hablándome en un lenguaje que no entendía. Me desperté sobresaltado varias veces con la sensación de que aún estaba allí, en esa sala fría, atrapado entre bisturís y misterios. Pasaron días, semanas, y el caso seguía persiguiéndome. En clase, mientras otros hablaban de diagnósticos y procedimientos, yo recordaba las cicatrices ocultas, los patrones imposibles. Nadie más lo sabía, porque no podía contarlo. El jefe había sido claro. El informe debía limitarse a lo observable, sin especulaciones. Pero dentro de mí, las especulaciones eran inevitables. Comencé a buscar por mi cuenta. Revisé libros antiguos, artículos médicos sobre enfermedades raras, testimonios de casos inexplicables. Encontré descripciones parciales, relatos de síntomas similares, pero nunca nada que encajara por completo. Era como perseguir un fantasma. Y en medio de esa búsqueda, empecé a notar algo inquietante. La autopsia no solo había dejado preguntas sobre el cuerpo, también había dejado una huella en mí. Me descubrí más nervioso, más propenso a sobresaltarme con ruidos pequeños. A veces, al mirarme en el espejo, me parecía ver en mis propios ojos un reflejo de lo que había visto en la morgue, una sombra difícil de nombrar. Un día, mientras caminaba hacia el hospital, tuve una certeza escalofriante. Ese caso no se trataba solo de un individuo. Se trataba de mí, de nosotros, de lo frágiles que somos cuando lo desconocido nos enfrenta cara a cara. La ciencia puede explicar mucho, pero no todo, y cuando no logra hacerlo, lo que queda es un vacío que se convierte en obsesión. Esa obsesión me acompañó desde entonces. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el zumbido de la sierra, sentir el frío de la morgue, ver las marcas ocultas en los músculos. No importa cuánto tiempo pase. Aquella experiencia me persigue como una sombra, recordándome que hay verdades que quizá nunca debamos descubrir. Salí de la morgue con la sensación de que había dejado una parte de mí en ese lugar. Caminé por los pasillos del hospital como un autómata, incapaz de conectarme con el bullicio de médicos, enfermeras y pacientes. El contraste era brutal. Afuera, la vida seguía su curso con la normalidad habitual, pero dentro de mí se había abierto una grieta imposible de ignorar. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Continué asistiendo a mis tareas académicas y prácticas, pero lo hacía con una atención quebrada. No podía dejar de pensar en aquel cuerpo, en las marcas ocultas bajo la piel, en los patrones imposibles en los músculos y nervios. Mi bloc de notas estaba lleno de observaciones que parecían más un diario personal que un informe médico. Había pasado de registrar datos clínicos a intentar atrapar con palabras lo indescriptible. El jefe no volvió a hablar del caso. Lo archivó bajo un diagnóstico ambiguo, una fórmula seca que apenas rozaba la superficie de lo que habíamos visto. Era como si quisiera enterrar el recuerdo bajo una pila de expedientes, convencerse de que lo inexplicable no tenía cabida en nuestra práctica. Y, sin embargo, en su mirada había quedado algo distinto. Cada vez que lo veía cruzar el pasillo, notaba en sus ojos una sombra, un peso silencioso que coincidía con el que yo cargaba. Uno de los asistentes, el más joven después de mí, me confesó en voz baja: «No he dormido bien desde ese día. ¿Tú sí?». Negué con la cabeza. No podía fingir. Los dos compartíamos la misma pesadilla. Despertarnos en medio de la noche y ver, aunque fuera en sueños, los tejidos deformes, los huecos en el cerebro, las marcas que parecían querer decir algo.
Era como si el cadáver aún estuviera con nosotros, reclamando atención incluso desde el recuerdo. Con el tiempo comprendí que lo que más me perturbaba no eran los hallazgos en sí mismos, sino la sensación de haber sido testigo de algo que escapaba a cualquier intento de explicación. La medicina, la ciencia en general, me habían enseñado que todo tiene una causa, un origen, una cadena de procesos lógicos que desembocan en un resultado. Ese cuerpo rompía con esa premisa. Había mostrado señales sin contexto, patrones sin correspondencia, misterios sin claves. Y esa grieta en mi certeza era lo que no me dejaba en paz. Me refugié en la lectura. Revisé manuales de patología, textos antiguos, incluso artículos poco conocidos en revistas médicas. Encontraba fragmentos que me recordaban al caso. Enfermedades degenerativas raras, síndromes autoinmunes, mutaciones genéticas, pero nunca nada que explicara el conjunto. Era como si el cuerpo hubiera condensado múltiples enfermedades imposibles en una sola vida. En esa búsqueda comencé a darme cuenta de algo que cambiaría mi manera de ver la profesión. Nosotros, los que trabajamos con la muerte, solemos pensar que el cuerpo es un libro abierto, que, al diseccionarlo, todas las respuestas se revelan. Ese caso me enseñó que no siempre es así, que a veces los cuerpos callan, o hablan en un lenguaje que todavía no estamos preparados para entender, y que ese silencio también es parte de la verdad. Hubo noches en las que me pregunté si lo que había visto era real o si mi mente lo había magnificado, pero recordaba las miradas de mis compañeros, el temblor en las manos del jefe, el silencio espeso que nos envolvía a todos. No había sido imaginación. Lo inexplicable estaba allí, y todos lo habíamos sentido. Esa experiencia también me obligó a confrontar algo más íntimo, mi relación con la fragilidad humana. Hasta entonces había abordado cada autopsia con una distancia clínica, una especie de escudo que me protegía de la carga emocional. Ese día, ese escudo se rompió. Vi al difunto no solo como un cuerpo, sino como un testigo de la vulnerabilidad humana. Comprendí que detrás de cada órgano, de cada tejido, había una vida que había luchado, sufrido, callado, y que incluso en la muerte, esa vida seguía teniendo algo que transmitir. Con el paso del tiempo, esa lección se transformó en una especie de brújula interna. Ya no podía entrar a una sala de autopsias sin recordar que cada cuerpo no era solo un objeto de estudio, sino un ser humano que había dejado huellas invisibles. Ese cambio de mirada me hizo más consciente, más compasivo, incluso más inseguro. Porque aceptar que no todo tiene explicación también significa aceptar que somos mucho más frágiles de lo que creemos. Recuerdo que semanas después tuve que asistir a otra autopsia. Era un caso mucho más simple, una muerte por causas claras y documentadas. Todo salió según lo esperado, cada hallazgo coincidía con lo previsto, y sin embargo, mientras sostenía los instrumentos, sentí la misma incomodidad. Era como si mi memoria hubiera contaminado cada experiencia futura. Por más claro que fuera el caso, siempre esperaba encontrar lo inesperado. Esa sensación no me ha abandonado. A veces, al observar un tejido perfectamente normal, me sorprendo pensando en qué podría estar oculto allí, invisible a nuestros ojos, esperando a ser descubierto. Es un pensamiento que nunca tuve antes de aquel caso, y que ahora me acompaña como una sombra. Pero no todo fue miedo. También hubo una enseñanza poderosa. Aprendí que el conocimiento humano tiene límites, y que reconocer esos límites no es una derrota, sino una forma de humildad. No podemos controlarlo todo, no podemos explicarlo todo. Y tal vez esa sea la lección más importante que un cuerpo puede dejarnos. En mis reflexiones personales comencé a ver paralelismos entre ese hallazgo y la vida misma. ¿Cuántas veces no entendemos lo que nos ocurre? ¿Cuántas veces llevamos marcas invisibles bajo la piel, dolores ocultos que nadie más ve? Ese cuerpo, con sus cicatrices internas y sus patrones inexplicables,
era también un espejo de la condición humana. Todos llevamos enigmas que ni nosotros mismos sabemos interpretar. Con el tiempo, esa experiencia me hizo más empático no solo con los cuerpos en la morgue, sino con las personas vivas que me rodeaban. Empecé a escuchar más, a mirar con más atención, a aceptar que no siempre hay respuestas inmediatas. La vida, como la muerte, está llena de silencios y vacíos que no se llenan con explicaciones rápidas. Hoy, cuando recuerdo aquel caso, lo hago con una mezcla de inquietud y gratitud. Inquietud, porque las imágenes siguen vivas en mi mente, como cicatrices que nunca sanarán. Gratitud, porque esa experiencia me enseñó algo que ningún libro habría podido darme, que la ciencia es una herramienta poderosa, pero no absoluta, que la vida y la muerte son más complejas que cualquier manual. Me persigue la idea de que, tal vez, lo que vimos ese día nunca encontrará una explicación definitiva. Quizá, dentro de décadas, alguien descubra una enfermedad nueva que encaje con esos hallazgos. O tal vez nunca ocurra. Y en ambos casos, la lección será la misma. No todo está hecho para ser resuelto. Algunas cosas existen para recordarnos nuestra vulnerabilidad, para enfrentarnos con lo desconocido. Ese recuerdo me acompaña como una sombra, pero también como un faro. Me recuerda por qué elegí este camino, por qué sigo entrando en salas frías y silenciosas a observar lo que queda cuando la vida se apaga. No lo hago solo para buscar causas médicas, sino también para honrar la humanidad que permanece incluso en la muerte. Y aunque me duela admitirlo, sé que esa autopsia seguirá viviendo en mí, en mis sueños, en mis silencios, en mi manera de mirar la vida. No necesito respuestas para aceptar lo que me dejó. La certeza de que lo desconocido forma parte de nosotros y de que aprender a convivir con él es quizá el mayor desafío de todos. A veces pienso que lo que realmente nos marca no son las respuestas que encontramos, sino las preguntas que quedan abiertas. Esa autopsia me enseñó que hay silencios imposibles de llenar, vacíos que no deben entenderse como un fracaso, sino como un recordatorio de nuestra humanidad. No todo puede explicarse con precisión quirúrgica. A veces lo único que podemos hacer es aceptar lo desconocido y dejar que nos transforme. He aprendido a vivir con esa experiencia como se vive con una cicatriz. No se borra, pero tampoco necesita ser ocultada. Cada vez que vuelvo a una sala de autopsias, sé que me acompaña, silenciosa, recordándome que incluso en la muerte, los cuerpos pueden susurrar historias que nunca terminaremos de comprender. Y en el fondo, quizá esa es la enseñanza más valiosa. No buscar controlar lo incomprensible, sino aprender a mirarlo con respeto. Quiero dejarte con una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado con algo que no pudiste explicar, pero que aún así cambió tu manera de ver el mundo? Todos tenemos esos momentos, instantes que nos persiguen, que nos acompañan sin darnos respuestas, pero que nos obligan a crecer. Si este relato te hizo pensar, si te movió de alguna manera, me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Has vivido experiencias que todavía hoy no logras entender? Compártelas. Este espacio no es solo para contar historias, sino para crear comunidad alrededor de lo que nos marca profundamente. Y si es la primera vez que llegas aquí, te invito a suscribirte. Aquí encontrarás más relatos que no buscan dar certezas fáciles, sino abrir puertas a la reflexión. Porque, al final, lo que más nos une no son las respuestas, sino las preguntas que seguimos compartiendo.